La historia no es más que un collage de seres humanos particularmente extraños que buscaban dejar su huella en el mundo. Y es que, a pesar de que lo intentemos, nunca podremos comprender a las personas en su totalidad. Siempre habrá ese lado desconocido de un individuo que nos hará reflexionar la manera en que lo vemos. Hola a todos, soy Joyboy. Y después de una extremadamente larga vacación, he regresado para analizar a algunos de los individuos más peculiares y enigmáticos en la historia de la humanidad. Desde el monje seductor Rasputín hasta uno de los regentes más depravados como Calígula. Y leyendas de internet como Max Headroom. Así que, si gustan, acompáñenme y veamos el iceberg de las personas más misteriosas del mundo. Grigori Efimovich o Yefimovich Novik Rasputin, mejor conocido como el monje loco. No, ese no, ese. Fue un sanador místico, un brujo y un profeta. Trabajó como consejero del último zar de Rusia, Nicolás II, y su papel fue determinante para la caída de los zares. Sobre él se han escrito una cantidad ridícula de mitos e historias que muchos han tomado como reales, sin saber que después de su muerte existió una campaña de propaganda por parte de sus enemigos para exagerar su vida. Rasputín nació en un pueblito de Siberia llamado Esa Madre y no recibió educación formal. Fue un analfabeto durante varios años, hasta que a los 23 entró a un monasterio, pero no completó su preparación monástica. Ofreció sus servicios de místico y curandero a la zarina Alejandra para sanar la hemofilia de su hijo Alexei, y lo logró. Pero varios historiadores aseguran que todo lo que hizo fue tener el uso de la aspirina, y así redujo el sangrado, pues esta hacía que la sangre fuese más líquida. Entre algunos de los excesos de este hombre autodenominado sagrado estaban el consumo de alcohol y la frecuente visita a burdeles. Según el periódico inglés The Independent, Rasputin formó parte de la secta Esa Madre, que tenía la creencia de que para reducir la cantidad de pecados en el mundo era preciso pecar lo máximo posible. No, yo tampoco entiendo muy bien la lógica de esto, pero ¿ya vieron a Rasputin? ¿Creen en serio que algo de lo que predicaba este hombre tenía sentido? La íntima relación que tenía Rasputín como consejero con la zarina Alejandra y el zar Nicolás molestó a muchos en la aristocracia rusa. Incluso lo culparon a él de las derrotas durante la Primera Guerra Mundial. Hay que dejar en claro que es muy difícil saber a ciencia cierta qué es ficción y qué es realidad en torno a Rasputín. Si nos vamos a varios mitos de él, que era el amante de la zarina, de la corte y de amigas de la zarina, y claro está el supuesto hecho, y lo voy a dejar así porque realmente no estoy seguro, de que Rasputín también sostuvo una relación con las hijas de la zarina. Sí, ellas. Y sí, a esa edad. Lo que sí sabemos es que Félix Yusupov y otros nobles rusos le tendieron una trampa a Rasputín para matarlo en diciembre de 1916, y para lograr el cometido necesitaron envenenarlo, cortarlo, dispararle y ahogarlo en un río. Sí, Rasputín era el verdadero duro de matar. Tankman es el apodo de un hombre chino no identificado que se paró frente a una columna de tanques tipo 59 que salían de la plaza de Tiananmen en Beijing el 5 de junio de 1989. El día después de la violenta represión del gobierno chino contra las protestas de Tiananmen, según la revista Time en su especial de las 100 mejores fotos de todos los tiempos, el fotógrafo Jeff Whitner estaba postado en una ventana del sexto piso del Hotel Beijing. Pocas horas antes, tropas chinas habían atacado sin piedad a los manifestantes que, acampados en el lugar al estilo 15M, pedían reformas democráticas. La noche anterior, el fotógrafo había sido agredido por la policía, que le quitó el material captado de la represión contra los estudiantes. Era por la mañana, cuando, mientras fotografiaba víctimas ensangrentadas y autobuses quemados, que, de pronto, una columna de tanques se acercó a la plaza. Whitner apuntó su Nikon hacia ellos justo en el momento en que un hombre con unas bolsas de plástico se colocaba delante de ellos, impidiendo que siguieran avanzando. Los tanques trataron de rodearlo, pero este héroe desconocido no dejó de cerrarles el paso. En el video del acontecido ese día, se ve como el hombre incluso sube brevemente a uno de los tanques. El fotógrafo contaría más tarde que estaba seguro de que iban a matarlo, pero los tanques nunca dispararon. Al final, unos hombres se lo llevan de la escena, pero no antes de que su acto de resistencia quedara inmortalizado para siempre en una de las fotos más emblemáticas del siglo XX. Y ahora bien, 30 años después de aquellos sucesos, ¿qué sabemos de esta persona? ¿Quién era? ¿Y qué fue de él? Lamentablemente no hay respuesta certera para ninguna de esas dudas. Lo siento.
The Sunday Express llegó a publicar que era un estudiante de 19 años llamado Wang Weilin, pero nunca se llegó a demostrar eso. Sobre lo que ocurrió, unas fuentes aseguran que fue ejecutado 2 semanas más tarde, otras que fue ejecutado meses después de las protestas de Tiananmen. Una versión que se vería reforzada por las declaraciones del entonces secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, en 1992, cuando se le preguntó ¿qué fue de el hombre del tanque?, contestó: creo que nunca se le mató. Francamente, entre todas las opciones, prefiero quedarme con esta última. El 10 de julio de 1856, en la actual Croacia, nace Nikola Tesla, un hombre que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de las personas. Cuando Nikola contaba con 3 años, vivió un episodio que marcaría la dirección de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Se lo preguntó a su padre, que era un sacerdote ortodoxo, y le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta, la electricidad. Desde aquel momento y hasta el día de su muerte, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver aquel misterio. En su época de estudiante, comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para siempre: idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. Lamentablemente, debido a un cierto hijo de perra llamado Thomas Alva Edison, entre otros factores, Tesla jamás alcanzó ese sueño. Nikola Tesla murió solo el 7 de enero de 1943 en una habitación de un hotel en Nueva York, a la edad de 86 años, de un infarto de miocardio. A su funeral, que se celebró en la Catedral de San Juan el Divino, asistieron más de 2,000 personas que lloraron la pérdida de un auténtico genio. Una vez que Nikola Tesla fue enterrado, Estados Unidos intervino en su despacho y se llevaron todos los documentos que contenían sus estudios e investigaciones. Sin embargo, algunos no pudieron ser comprendidos ni descifrados, puesto que Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Años más tarde, la familia de Nikola Tesla, a través de la embajada de Yugoslavia, logró recuperar parte del material incautado. Tesla es considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus grandes inventos. Jack el Destripador es el nombre dado a uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, quien se cree que tuvo al menos 5 víctimas en el área de Whitechapel en Londres, en la época de 1888. La verdadera identidad del asesino nunca fue revelada, y el misterio del caso ha despertado el interés de miles de personas en todas partes del mundo. Muchas películas y muchas series de televisión han estado inspiradas en Jack el Destripador, y se han hecho cientos de teorías con respecto a la verdadera identidad del personaje. Pero, ¿qué hace de este caso tan especial que continúa interesando a la gente aún después de 130 años? Digo, después de todo, Jack solo mató a 5 personas. Y eso no lo convierte en el asesino en serie más macabro de todos los tiempos. Digo, es triste, pero hay asesinos en serie que han matado a muchas más personas. Así que, ¿cómo es que todos conocemos su nombre? Bueno, existe una razón para esto, y son los medios. Así es, los medios de comunicación, en específico los periódicos. Porque los periódicos de aquella época fueron los que se enamoraron completamente de esta historia. Engrandecieron y romantizaron la búsqueda de Jack. Los asesinatos contaron con una gran cobertura de los medios, tanto locales como regionales y extranjeros, logrando que la historia fuese conocida alrededor del mundo. Algunos casos logran captar la atención pública y que todos se interesen en lo que sucede, como lo que pasó con el caso de O.J. El nombre, Jack el Destripador, ni siquiera lo creó él, fue un invento de los periódicos, y ese nombre reafirmaba la infamia del criminal y fue lo que lo convirtió en una figura de culto. Aún más importante, los crímenes empezaron a percibirse como el resultado del caos social y el desorden de la era victoriana. El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta, presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó
que el Zodiaco, que era así como el hijo de puta este se denominaba, tendría entre 40 y 50 años en el momento de sus crímenes. Era blanco, corpulento, de pelo castaño y tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. Aún podemos ver rastros de su horrible legado en películas como The Batman, de Matt Reeves, donde el diseño del acertijo está claramente inspirado en este monstruo de la vida real. Aleister Crowley es uno de los personajes más enigmáticos y perturbadores del siglo XX. Este ocultista británico, apodado la Gran Bestia, llegó a ser catalogado como la persona más malvada del mundo. Crowley fue poeta, ensayista, pintor, filósofo e incluso escalador, pero también un provocador con muchas adicciones, a la heroína, al peyote, además de ser un gran consumidor de otro tipo de drogas como el hachís, la cocaína y el éter. Este polémico y ególatra personaje, considerado un mago negro, se convirtió en uno de los ocultistas más famosos de todos los tiempos. El también llamado padre del satanismo moderno fue criticado y admirado en partes iguales, acusado por algunos de loco y a la vez reivindicado como un precursor del movimiento hippie y un ídolo del rock. Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, el Botitas. Y sí, Calígula significa botitas. Fue el tercer emperador romano, gobernando desde el año 37 hasta el 41. Su ascensión al poder, tras la muerte de Tiberio en el 37, fue muy bien acogida por el pueblo. Y parece ser que los primeros meses de su reinado fueron buenos, según el punto de vista de los historiadores senatoriales. Sin embargo, las cosas cambiaron de manera muy dramática tras una grave enfermedad, y empezó a dar muestras de un carácter autoritario y de unos modos que lo acercaban más a las formas del gobierno de las monarquías orientales que a las apariencias republicanas del imperio. Calígula eliminó rápidamente y sin proceso a su primo Tiberio Gemelo y al jefe de los pretorianos, Macrón, e impuso un protocolo monárquico en la corte, en el que se impulsaba una divinización en vida del emperador, es decir, se creía un dios y quería que lo trataran como a un dios mientras aún vivía. Intentó gobernar apoyándose en el pueblo y en directa oposición al Senado, reivindicando un pasado familiar que a través de su abuela Antonia lo vinculaba a Marco Antonio directamente. Las arcas del Imperio Romano se vaciaron rápidamente ante la necesidad de pagar a las tropas y las fiestas, muchas fiestas en la corte, circunstancia que le obligó a subir los impuestos y reanudar la política de eliminación física de senadores para apoderarse de las posesiones de los senadores. Aunado a esto, se sabe de sus obscenas y que tenía relaciones con sus hermanas, y era un torturador ingenioso y muy sádico. Thomas P. Wiseau es un actor y cineasta estadounidense. Es conocido por escribir, producir, dirigir y protagonizar la película de 2003 The Room, que ha sido descrita por muchos como una de las peores películas jamás realizadas, y ganó un estatus de culto, es decir, es cine. También codirigió el documental de 2004 Homeless in America y creó la sitcom de 2015 The Neighbors. Muchos detalles sobre la vida personal de Wiseau, incluyendo su edad, fuente de riqueza, ya que nadie sabe cómo pudo financiar The Room solamente él, y en un todo sus antecedentes siguen sin verificarse, y como tales han sido objeto de intensas especulaciones de los fanáticos y de muchos informes contradictorios. Es decir, no tenemos un carajo de idea de quién era él antes de hacer The Room. Santa y heroína francesa, nacida en el seno de una familia campesina acomodada. La infancia de Juana de Arco transcurrió durante el sangriento conflicto de la Guerra de los 100 Años, que enfrentaba a Carlos VII, primogénito de Carlos VI de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés, y que provocó la ocupación de buena parte del norte de Francia por las tropas inglesas. A los 13 años, Juana de Arco confesó haber visto a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita, y declaró que sus voces la exhortaban a llevar una vida devota y piadosa. Unos años más tarde, se sintió llamada por Dios a una misión que no parecía al alcance de una campesina analfabeta: dirigir el ejército francés, coronar como rey a Carlos en Reims
y expulsar a los ingleses del país. Carlos VII, que todavía no había sido coronado, envió a Juana al asedio de Orleans como integrante de un ejército de ayuda, y fue allí donde se ganó una gran fama, porque el asedio fue levantado solo 9 días después, ganándose el apodo de la Dama de Orleans. Otras rápidas victorias permitieron que Carlos VII fuera coronado rey de Francia en Reims. Este evento tan esperado elevó la moral francesa y allanó el camino para su victoria final. Como verán, su historia se parece mucho a la de Mulan. Sin embargo, ella está en este iceberg porque obviamente no tenemos idea si ella padecía de esquizofrenia o no. La frase, si tú le hablas a Dios, eres espiritual, pero si Dios te habla, es esquizofrenia. Aquí es donde hace un debate muy grande entre las personas. Digo, ella es considerada santa, así que las personas religiosas obviamente tienden a defender a capa y espada de que ella sí era contactada por Dios, y digo, logró todos los cometidos que se supone que Dios le planteó, pero al mismo tiempo no lo sé. Ese misterio de si tenía o no esquizofrenia lo dejaremos así, lo dejaremos tristemente como un misterio. Lo que sí podemos analizar es cómo su historia se parece demasiado a la de Mulan en la vida real, porque la de Mulan es una leyenda, pero no hay que negar que son muy similares. Sin embargo, el final es donde ambas historias se diferencian. El 23 de mayo de 1430, Juana de Arco es capturada por la facción borgoñona, un grupo de nobles franceses aliados con los ingleses. Después es entregada a los ingleses, procesada por el obispo Pierre Cauchon por varias acusaciones, incluyendo la de bruja. Declarada culpable, el duque Juan de Bedford la quemó en la hoguera en Rouen el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor de 19 años de edad. En 1456, un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto II examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y se le nombró mártir. Sí, no hay otra forma de describir la vida de Juana de Arco. Y en el siglo XVI la convierten en símbolo de la Liga Católica. Y en 1803 es declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte, y fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. El hombre de la máscara de hierro es un misterioso personaje francés de los siglos XVII y XVIII, que fue encarcelado por razones desconocidas en la prisión de la Bastilla. Mientras estuvo en prisión, su rostro fue cubierto con una máscara probablemente hecha de terciopelo, pero la leyenda dice que era de hierro. El filósofo de la Ilustración, Voltaire, hizo la primera referencia a su existencia en su obra El siglo de Luis XIV. Una multitud de personajes fueron, en un cierto momento, los hombres de la máscara de hierro, pero diversas investigaciones acabaron por descartarlos. Algunos de ellos son un hermano gemelo de Luis XIV, un hermano mayor extramatrimonial de Luis XIV, Molière, el dramaturgo francés, Nicolas Fouquet, ministro de Finanzas de Luis XIV, Matthioli, un estafador, Dubriol, un espía de confianza y que por un fiasco terminó condenado, y Eustache Dioguer, arrestado por razones desconocidas. Technoviking es un fenómeno de internet basado en un video de la edición de 2000 de la Fuck Parade en Berlín, Alemania. El video, de 4 minutos, y grabado por el artista experimental Matthias Fritsch, empieza con el título Nicam número 1 y muestra a un pequeño grupo de gente bailando, entre la que destaca una joven con el cabello teñido de azul. Otro vato choca con ella y casi la derriba. Entonces interviene un hombre muy musculoso y barbado, desnudo de la cintura para arriba y luciendo un colgante del martillo de Thor. El hombre apresa por los brazos al joven, aparentemente reprendiéndole por su falta de cuidado, y lo manda al carajo señalándole con el dedo que se vaya. Una vez que se acaba el disturbio, otro sujeto ofrece al hombre una botella de agua invertida mientras empiezan a marchar calle abajo, y este, tras beber de ella, comienza a bailar enérgicamente al son de la música techno del festival. Fritsch subió el video a internet en 2001 con la intención de sembrar la duda en los espectadores sobre si aquella curiosidad era real o había sido preparada. En 2006 lo subió a YouTube y el video se volvió viral un año después. Según Fritsch, su popularidad comenzó en una página no por centroamericana. Tras ser posteado en Break.com, alcanzó el 28 de septiembre el 1.000.000 de visitas por día y fue visto por más de 10 millones en un periodo de 6 meses. Más de 700 respuestas y versiones editadas aparecieron durante este tiempo. Pero no todo el caso es tan feliz, ya que el 17 de enero de 2013 se abrió contra Fritsch
un juicio por violación de derechos de imagen por parte del hombre representado en el video, cuya identidad continuó anónima. En junio, Fritsch fue obligado a pagar la cantidad de 13.000 euros en daños, sumada a la mayoría de sus ganancias en publicidad de YouTube y venta de merchandising relacionada con el video, y fue obligado a cesar la publicación de su imagen. La decisión legal dejó a Fritsch muy endeudado, y este decidió atraer financiación por medio de una campaña de Indiegogo para hacer un documental sobre el caso, documental que fue estrenado en 2015 llamado The Story of Techno Viking. El hachero de Nueva Orleans fue un asesino en serie que entre mayo de 1918 y octubre de 1919 dejó 6 víctimas y otros tantos heridos. Al contrario de Jack el Destripador, las víctimas del hachero no eran mujeres de la vida galante, sino mayormente inmigrantes italianos, pero sí tenían predilección por atacar a mujeres, y los hombres solían ser solamente daño colateral. Su modus operandi solía ser meterse en las casas de sus víctimas por la noche, cuando estos dormían, y atacarlos en sus camas con un hacha o con un objeto cortante que curiosamente solía pertenecer a las víctimas. En todos sus ataques, el arma empleada fue abandonada en casa de la víctima, y el robo se descartó rápidamente porque el hachero nunca se llevaba nada. Se pensó que podía tratarse de crímenes de naturaleza sexual o incluso de mafias italianas, pero los motivos nunca quedaron claros y la identidad del asesino jamás se determinó. Hombre de gran magnetismo y enorme poder de seducción. Herman Webster Mudgett, más conocido como H.H. Holmes, es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, y sus actos tuvieron lugar justo en el mismo momento en que Jack el Destripador perpetraba sus horrendos crímenes en Reino Unido. Nacido en 1860 en Gilmanton, New Hampshire, Holmes era un hombre alto y apuesto, que con el tiempo se transformó en un muy perverso criminal. En Chicago, asesinó a cientos de inocentes en el conocido Hotel de los Horrores, donde perpetró los actos más abyectos, valiéndose de trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo. Es decir, era un Jigsaw del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos se hallaba dividido en dos. Por un lado, se encontraban los estados del norte, donde la esclavitud era ilegal, y por otro los del sur, en los que la esclavitud era la base principal de la economía. En medio de las presiones por parte de los colonos del norte, que no querían que en sus territorios se implantara una economía esclavista como la que tenían los del sur, aparece un hombre decidido a cambiar las cosas. Un comerciante de ganado de Connecticut llamado John Brown, que se convertiría en un firme partidario de abolir la esclavitud, aunque para lograrlo tuviera que utilizar los métodos más violentos posibles. En 1849 se traslada con su familia a una comunidad de color fundada en North Elba, el estado de Nueva York, cuyas tierras habían sido donadas por el filántropo antiesclavista Gerrit Smith. En 1855, 5 de sus hijos le pidieron que fuera a Kansas en su ayuda, donde habían entrado en conflicto con un grupo de terratenientes proesclavistas por el control del territorio. Llevó consigo un cargamento de armas y municiones y se asentó en Osawatomie, erigiéndose rápidamente en líder de las guerrillas pro-abolicionistas de la región. Al año siguiente, los grupos pro-esclavistas atacaron la localidad de Lawrence. Brown lideró una expedición armada a Potawatomi, campamento pro-esclavista, y ahorcó a 5 de los ocupantes. El suceso que Brown defendió afirmando que no solo estaba justificado, sino que incluso había sido inspirado por Dios. Esto agravó el conflicto de fondo que daría pie a la guerra civil. En 1858 organizó un encuentro interracial con el objetivo de fundar, en los estados de Maryland y Virginia, una comunidad que acogiera a los esclavos fugitivos. Convertido en portavoz del movimiento abolicionista, promulgó una constitución provisional en la que erradicaba la esclavitud, y dentro del estado le fue otorgado el cargo de comandante en jefe. Sin embargo, su suerte se acabó en el verano de 1859, cuando tras atacar una plaza militar federal fue detenido, juzgado y ahorcado. La batalla de Stamford Bridge tuvo lugar en el pueblo del mismo nombre, en Inglaterra, el 25 de septiembre de 1066. Fue entre un ejército inglés bajo el mando del rey Harold Godwinson
y una fuerza invasora noruega dirigida por el rey Harald Hardrada y el hermano del rey inglés Tostig Godwinson. Después de una sangrienta batalla, tanto Hardrada como Tostig, junto con la mayoría de los noruegos, murieron. Aunque Harold Godwinson repelió a los invasores noruegos, su ejército fue derrotado por los normandos en Hastings, menos de 3 semanas después. La batalla se ha presentado tradicionalmente como un símbolo del final de la era vikinga. Sin embargo, nosotros estamos aquí para hablar de un hombre excepcional durante esta batalla, un berserker, que es básicamente los guerreros élite de los vikingos. Este berserker, que no sabemos su nombre, hizo una hazaña increíble. La crónica anglosajona cuenta que un nórdico gigante con un hacha, posiblemente una hacha danesa, bloqueó el estrecho cruce y detuvo, sin ayuda, a todo el ejército inglés. La historia es que este nórdico cortó hasta 40 ingleses y fue derrotado solo cuando un soldado inglés flotó debajo del puente en medio de un barril y clavó su lanza a través de las tablas del puente, hiriendo mortalmente al hombre del norte. Siglo XVI. Los europeos llegaron por primera vez a Japón. La legendaria Cipango, de la que Marco Polo había oído hablar durante su estancia en la corte de Kublai Khan, era principalmente comerciantes en busca de nuevos productos y misioneros que esperaban llevar a cabo una evangelización que en realidad nunca llegó a buen puerto. Algunos fueron recibidos por los daimyo, los señores de la guerra que en esa época gobernaban un Japón dividido y fuertemente militarizado. Entre estos daimyo se contaba Oda Nobunaga, uno de los primeros en intentar unificar el país. Era un hombre curioso, que de inmediato se sintió interesado por las novedades que traían estos exóticos viajeros, como sus extrañas ropas. Pero nada le llamó más la atención que uno de los miembros de la comitiva italiana que le visitó en 1579, un joven africano que acompañaba al misionero jesuita Alessandro Valignano. Oda Nobunaga jamás había visto una persona negra. De hecho, al principio pensó que su piel estaba cubierta de betún o alguna otra sustancia y le pidió lavársela delante suyo para comprobar que en efecto era su color natural. También le llamó la atención la extraordinaria altura del hombre, que era de casi 1,90, así como su fuerte constitución. Aunque su origen es incierto, se cree que no era un esclavo, sino un hombre libre, al que Valignano había tomado como guardaespaldas personal en algún punto del viaje mientras bordeaba del sur de África. Impresionado por su fuerza y destreza, Nobunaga decidió tomarlo a su servicio y le dio el nombre de Yasuke. Su nombre original es desconocido. En poco tiempo, se ganó la confianza del daimyo, quien le concedió el rango de samurái, el primero de origen no japonés del que se tiene constancia. Yasuke luchó por su nuevo señor y llegó a formar parte de su círculo íntimo, incluso de los pocos elegidos que podían cenar con él. Sin embargo, su carrera no duró mucho, ya que en 1582 Nobunaga cayó en su intento por unificar el país, traicionado por uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, acorralado en el templo Honnoji en Kioto. El daimyo murió entre las llamas. Yasuke, que había participado en la defensa de su señor, se retiró del campo de batalla para unirse al ejército de Oda Nobutada, el primogénito de Nobunaga. En medio del contraataque, fue capturado por las fuerzas de Akechi, que le perdonó la vida, pero lo despojó de su rango. El samurái africano fue devuelto a los jesuitas, que vivían en una iglesia de Kioto, y a partir de ese momento desapareció de la historia. Wolf Grigorievich Messing es uno de los personajes más enigmáticos del siglo XX, un hipnotista, medium y adivino. Así describían sus contemporáneos, que fueron testigos en numerosas ocasiones de sus extraordinarios dotes. Hitler le temía, y tanto Stalin como Beria estaban a merced de su voluntad, aunque en realidad nadie sabe con certeza si fue así. Cuando se habla de Messing, resulta prácticamente imposible distinguir la leyenda y los mitos de la realidad. Messing nació en un asentamiento judío en Polonia, entonces territorio del Imperio Ruso. Sus padres quisieron que fuera rabino y lo enviaron a una escuela religiosa. Sin embargo, Wolf pensaba que tenía otra misión en la vida y se fugó. El tren lo llevó hasta Berlín. Al principio vivió sumido en la pobreza. Fregaba platos, limpiaba zapatos, pasó hambre durante mucho tiempo, hasta que finalmente encontró un trabajo en un circo. Los insólitos actos que presentaba le hicieron ganar popularidad enseguida. Solo Messing era capaz de encontrar objetos ocultos, leer la mente, predecir el futuro e imponer su voluntad. Y de hecho lo hacía sin ayuda de ningún auxiliar y sin engaños. Su influencia creció tanto que se convirtió en el hipnotista de Hitler. Predijo el inicio y desenlace de la Segunda Guerra Mundial.
Si ataca a los países del este, Alemania sufrirá una grave derrota. Veo cientos de miles de cadáveres de soldados alemanes. Según se cuenta, Messing fue detenido por la Gestapo en la capital polaca, pero gracias a sus poderes persuasivos logró escapar hasta que llegó a territorios soviéticos. Messing también sería muy popular en la URSS y llegaría a ser el vidente personal de Joseph Stalin, después de superar una sorprendente prueba que se supone que logró sacar 100.000 rublos del banco estatal utilizando como documento una hoja en blanco como justificante. Su relación personal con Stalin se enfriaría en los años de la posguerra. Según cuenta una leyenda, en una ocasión, el dictador incluso llegó a amenazar de muerte al vidente, que le respondió: "No estoy preocupado, porque usted va a morir antes que yo". Messing murió, y los misterios sobre sus poderes quedaron inconclusos. Se dice que en los archivos de la KGB aún se conservan documentos clasificados sobre él, aunque en realidad ningún documento puede explicar a un prodigio como este. Bien, creo que este video es demasiado largo y aún nos falta un buen número de personajes que ver, por lo que será dividido en dos partes. Los invito a investigar los nombres que les mencioné, para ver si me equivoqué en alguno de los hechos o hay alguno aún más interesante por compartir. Y no se preocupen, la espera para el siguiente video no será tan larga. Lo más probable es que cuando este se suba yo ya estoy desvelándome para terminar el siguiente. Cuídense, yo fui su amigo Joyboy y no sé cuándo, no sé dónde, pero sé que nos volveremos a ver. Bye.